todos, bienvenidos al oráculo de Psique y bienvenidos a una nueva lectura de tarot interactivo. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver en el día de hoy? Pues mirad, lo que vamos a intentar es ver sobre todo personas y que estéis en situación de contacto cero o si no es un contacto de cero puro y duro, que sí que haya muchos problemas de comunicación o que haya una, digamos, una separación importante. Dentro de lo que es el contacto cero vamos a centrarnos sobre todo en cómo le afecta el silencio que hay también a tu persona especial y sobre todo si esta persona realmente va a hacer algo, va a hacer algún tipo de movimiento y qué es lo que le gustaría también decirte de alguna manera si estáis en esta situación, ¿de acuerdo? Ya sabéis que lo que vamos a hacer es una lectura de tarot interactivo, pero es colectiva, así que como ya sabéis también, es difícil que pueda resonar para todos al 100% todas las veces que hacemos los vídeos. Quedaros con aquellos mensajes que realmente os resuenen y si no, ya os digo, ya sabéis que vamos haciendo diferentes lecturas durante la semana. Recordaros también que para aquellos que queráis, pues es una consulta personal donde sí ya podemos ver de una forma más individualizada vuestra situación. Ya sabéis que la única vía de contacto es el correo electrónico que os aparecerá por aquí abajo, consultasoraculosique@gmail.com, ¿de acuerdo? Y ahora sí nos vamos con las dos opciones. Para la opción número 1 tenemos esta drusa de cuarzo blanco, aquí la tenéis. Y vamos a acompañarla de este tarot, que muchos ya lo conocéis, el tarot de Mystical Moments o el tarot de los momentos místicos. La verdad es que es una verdadera preciosidad. Esta es la opción número 1, Tarot of the Mystical Moments con esta drusa blanca. Y para la opción número 2 vamos a tener esta piedra de río. Fijaros que además es súper bonita y la vamos a acompañar de este tarot también, ya es un clásico, el tarot de los amantes de Chris Balder, ya sabéis, inspiración totalmente mitológica, ¿de acuerdo? Así que estas son las dos opciones que tenemos para el día de hoy y ahora sí, pues llega ese momento, el más importante quizás de toda esta introducción, en el que es el momento de relajarse, respirar profundamente para conectar con la opción que realmente os pueda resonar, ¿de acuerdo? Tomaros vuestro tiempo, podéis pausar el vídeo si lo necesitáis y en cuanto tengáis decidida vuestra opción, empezamos, ¿de acuerdo? Hasta ahora. Bienvenido, opción número 1, si has elegido esta drusa blanca, ¿de acuerdo? La vamos a dejar por aquí para que nos acompañe durante la lectura y obviamente habéis elegido pues este tarot, el Tarot of the Mystical Moments. Lo que vamos a hacer, ya sabéis, como os he comentado un poco en la intro, es hoy sobre todo centrarnos en situaciones de contacto cero. Sobre todo ver un poco cómo lo está viviendo esta persona, si le afecta también el silencio que podéis tener entre ambas partes y sobre todo si esta persona en un momento dado hará algo o dirá algo y también en el caso de que ahora mismo haya silencio, si esta persona pues eso quiere deciros algo concretamente. Pero antes de usar este tarot vamos a utilizar el oráculo. Vamos a utilizar este oráculo que para muchos de vosotros, si no conocéis este oráculo, tenéis una revisión que hice hace unos días también con un montón de oráculos y un montón de tarots y es un oráculo, la verdad, bastante interesante. Así que si lo queréis ir a ver, me imagino que mi editor me dejará por aquí la tarjetita para los que os interese o os guste este tipo de oráculo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a hacer primero, o vamos a ver un poco las energías que hay o lo que puede haber detonado que estéis en este momento en una situación de contacto cero o sin ningún tipo de comunicación, ¿de acuerdo? Así que venga, es el momento de relajarse, opción número 1 y vamos a ver qué es lo que nos dice el oráculo. Venga, vamos allá. Piensa en tu persona especial, conecta con la energía de esa persona y vamos a ver qué es lo que nos dice. Bueno, tenemos la energía de los celos. Tenemos, fijaros, la energía del cambio, de la reorganización o incluso en algunos casos de la mudanza. Tenemos aquí la energía de 9 meses y tenemos la energía de la tristeza. Bueno, vamos a organizarlas un poquito. Vamos a colocarlas aquí rectas. Bueno, mirar, lo primero que me da la sensación es que aquí ha habido algún tipo de movimiento, ¿de acuerdo? Sobre todo teniendo en cuenta esta carta, la carta del déménagement, que, bueno, chicos, perdonadme, ya sabéis, mi pronunciación que es un poco cutre, pero bueno, sí que me habla de un cambio, de ese momento en el que hay algo que no está funcionando bien y uno tiene la necesidad de reorganizar o, en algún caso, que haya podido haber literalmente, obviamente si estamos en contacto cero, una mudanza, un movimiento, algo que cambia de sitio, ¿de acuerdo? Y esto ha podido venir motivado
fijaros, por un tema de celos. Que quizás hayáis tenido algún tipo de encontronazo con esta persona, que esta persona se haya podido sentir mal, ojo, o que vosotros también, que hayáis notado pues que esta persona estaba haciendo quizás cosas extrañas, pero sobre todo me habla de esa sensación de, uy, aquí las cosas no están del todo bien. Si es una persona, por ejemplo, con la que podíais tener, pues eso, comunicación, pero quizás no habíais llegado a tener algo y de repente esta persona ha podido desaparecer, os ha, digamos, puesto un muro de hielo, esto también puede ser por algún tipo de malentendido o que esta persona, pues eso, pueda sentir celos en este momento con respecto a algún tipo de situación. Esta carta, obviamente, y estando los celos de por medio, también me pueden hablar de situaciones en las que pueda haber otras personas involucradas y que esto haya detonado pues que la situación se haya torcido un poquito y que la situación ahora mismo no esté en el mejor de sus momentos. De todas maneras, fijaros, además de eso, en muchos casos, no va a resonar para todos, pero puede ser realmente que aquí haya habido algún tipo de traslado, que la persona de vuestro interés haya podido marcharse físicamente a otro lugar o que esté intentando reorganizar también su vida y que esto haya detonado también, pues eso, cambios bastante importantes y además unidos a emociones un poco complicadas. Aquí tenemos una carta temporal, que es la carta de los 9 meses, así que esto lo que nos puede estar hablando es que ya lleváis tiempo en un contacto cero, no estaríamos tanto hablando de días, sino que ya podéis llevar un cierto bagaje en esta situación con cambios que os han podido generar también emociones complicadas y al final, tanto para ti como para tu persona especial, fijaros que tenemos esta carta muy marcada que es la carta de la tristeza. Así que yo creo que aquí este contacto cero viene determinado, pues eso, por unas sensaciones, en muchos casos yo creo que por algún tipo de malentendido, situaciones que no se han solucionado de la mejor manera y sobre todo que se han podido quedar enquistadas en el tiempo. Si lleváis poquito tiempo, ojo, con el contacto cero, esto también me podría hablar de que puede tener aún por delante un cierto tiempo de desarrollo y fijaros que ya nos están dando un marco temporal. Recordar, vais a tener que adaptarlo un poquito a vuestra situación. Si ya lleváis mucho tiempo, tener en cuenta más o menos porque nos están dando un poquito un marco temporal. Pero ya os digo, fijaros, tenemos aquí los celos y como emociones muy marcadas, celos y tristeza. Puede ser que alguna de las personas, y esto lo vais a tener que adaptar, o tanto vosotros como esta persona, hayáis tenido pues estas emociones y que esto haya detonado cambios y al final una situación que ha quedado pues eso en suspenso, con mucha tristeza y ojo también con una sensación de no acabar de comprender qué es lo que ha podido ocurrir. Si realmente no sabéis o no teníais un poco esa conciencia de decir, bueno, esta persona, por ejemplo, si ha sido esta persona la que os ha impuesto este contacto cero, lo que me estaría diciendo es que quizás lo que pudo haber detrás es que esta persona pues pudiera tener un ataque de celos literalmente. Si sois vosotros y es precisamente porque podéis intuir o sabéis que esta persona pueda tener también alguien en su vida, pues lo que nos estaría diciendo es que también puede ser el momento de reorganizar para vosotros mismos vuestra vida y para salir un poco de esta tristeza que esta separación o esta situación os puede estar generando, ¿de acuerdo? Vamos a colocar estas cartas por aquí para que nos acompañen. Mirad, las vamos a poner mejor así para que nos dejen un poquito de margen y así las podemos ir recuperando en el caso de que nos hagan falta. Ahora sí, vamos a centrarnos en la lectura de tarot. Vamos a ver si realmente a esta persona le afecta el silencio que estáis viviendo. No tanto el tuyo, porque yo sé que muchos de vosotros puede ser que en algunos casos sea esta persona la que haya planteado el contacto cero y para otros vais a ser vosotros. Voy a intentar hacerlo de una forma general para que cada uno de vosotros lo pueda un poco, pues eso, adaptar al momento que está viviendo. Vamos a ver cómo le afecta a tu persona especial el silencio que hay entre ambas partes. Vamos a ver cómo le afecta a tu persona especial el silencio que estáis viviendo. Opción número 1. Venga, vamos allá. Bueno, empezamos fuerte, chicos, ¿eh? 5 de espadas. 3 de espadas. Tenemos el 8 de espadas, reina de copas, 4 de espadas y tenemos el 10 de copas. Dejadme que quiero sacar una cartita más. Vale, de acuerdo. Bueno, vamos a ver porque aquí tenemos energías
bastante potentes. Lo primero que os puedo decir, y además ya os digo que las cartas del oráculo ya en cierta manera nos han avisado. Aquí, fijaros con esta carta, con la carta de la tristeza y además con la carta de los celos, seguramente la mayoría de los que estáis viendo este interactivo, aquí ha podido ver terceras personas o situaciones, ya os digo, en la que o esa persona podía tener pareja, vosotros, o, ya os digo, si teníais una conexión en la que no había, por ejemplo, dobles parejas, que hubiera también esa situación en la que parece o podéis intuir o esta persona que haya aparecido una persona por el camino y que haya podido detonar que la situación se haya complicado. Aquí lo que veo sobre todo es una persona, pues fijaros, que lo está pasando mal, ¿de acuerdo? Que tenemos además este 5 de espadas que ya nos marca el hecho de, pues eso, una traición, y para algunos de vosotros será que esta persona os ha traicionado, otros que podéis haber sido vosotros. En todo caso, la persona lo vive con mucho dolor, ¿de acuerdo? Es algo que tiene muy presente y además esta persona, si es la persona que os ha traicionado, sí que es verdad que tiene la sensación y la conciencia de haber actuado mal en esta situación. Este 5 de espadas, fijaros, es ese momento en el que uno además siente una derrota importante y acompañada de un dolor muy potente. Así que ya os digo, no estamos hablando de una persona que este silencio que estáis viviendo lo lleve especialmente bien, más bien todo lo contrario. Y no solo es el dolor que puede estar acompañando a esta persona, el hecho de darle muchísimas vueltas también a la cabeza, porque ya sabéis que el 3 de espadas, pese a que lo representemos con un corazón o se representa con 3 espadas o de esta manera, fijaros que es una energía muy mental. Entonces es cuando uno está dándole muchas vueltas a una cosa y es algo casi que no se puede quitar y además con una sensación de derrota y de pérdida muy importante. Estas dos cartas ya nos están hablando un poco de esa energía clave. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Para mí que muchos de vosotros habéis sido vosotros los que habéis bloqueado a esta persona, literalmente, y que esta persona lo está llevando fatal, lo está viviendo casi como una verdadera traición. Quizás muchos de vosotros, de vosotras ya estabais hartos. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues fijaros que al final esta persona se siente, pues eso, como encerrada en una jaula, quizás sin la capacidad de poder acceder a vosotros. Esta persona sí que os visualiza como personas que tenéis sentimientos, o sea, que este silencio o este contacto cero que podéis estar viviendo no viene determinado porque vosotros no tengáis sentimientos por esta persona, sino más bien todo lo contrario, seguramente porque estáis un poco cansados, habéis podido vivir situaciones complejas. Imaginaros, si estáis lidiando con una persona que puede ser muy celosa, muy posesiva o que siempre está continuamente dando problemas en ese sentido, también me puede estar hablando que al final vosotros ya por cansancio, por necesidad también de recobrar un poco vuestra felicidad, hayáis tenido que poner, pues eso, a poner literalmente límites. Esto también es aplicable, ya os digo, si lo que habéis estado lidiando es con una persona que podía tener por ahí sus escarceos o que haya podido tener otra persona involucrada y que al final vosotros, pese a las emociones o los sentimientos que hayáis podido tener, hayáis decidido poner precisamente esta limitación. Fijaros que tenemos cartas de bloqueo, cartas de parón. No veo, de momento, ya lo veremos ahora conforme vayamos sacando las líneas, no veo en realidad, fijaros, cartas de momento que me hablen de ruptura como ruptura, por ejemplo, como tendríamos con otras cartas como la muerte o el 10 de espadas. Sí que me habla de una situación muy dolorosa, pero con este 4 de espadas me habla más pues ese de parar, de tomarse un tiempo, de ver cómo funciona y ojo, esta persona, pese a esta situación de dolor, de complicación y pese a sentir que no tiene la manera quizás de acceder a vosotros o que la situación está complicada, esta persona lo está llevando de una manera en que quiere verlo, quizás más como si fuera como un descanso, pero que finalmente esto se va a poder recuperar y se va a poder volver a poner esfuerzo. Es como si esta persona dijera, bueno, yo sé que en el fondo tienes sentimientos por mí y al final pues esto puede llegar a ser recuperable, pero ya os digo que esta persona en este momento bien no lo está pasando para nada. Esto en el caso, ya os digo, que haya sido esta persona. Otros casos también pues podéis adaptarlo si digamos os habéis sentido de la otra manera, que quizás habéis sido vosotros los que habéis podido cometer algún tipo de error o estáis metidos, ya os digo, en una situación en la que hay más personas involucradas, pues esto puede haber venido determinado por el hecho de decir, mira, es que ya no podemos lidiar con esta situación y por mucho que nos dé
tristeza, aquí hay emociones difíciles que se están moviendo y al final quizás ha llegado el momento de parar, de poner un frenazo también, de tomarnos las cosas con tranquilidad y también, ojo, si estáis en dobles parejas, quizás que cada persona también se quiera dedicar un poco a su parte más familiar o a aquello que ya tiene en su vida. Entonces, fijaros que yo no acabo de ver lo que os comentaba, una ruptura como en sí misma, pero sí veo que pasáis por situaciones difíciles, que podéis tener de por sí una conexión que puede ser muy difícil y que al final, pues eso, situaciones que no se puedan mover de la mejor manera y al final que se haya optado tanto una persona como la otra por decir, mira, mejor no nos vemos cada uno por su lado y mejor nos lo tomamos con calma, ¿de acuerdo? Aquí ya vais a tener que adaptar un poquito a la situación. ¿Esta persona lleva bien el silencio que hay entre ambas partes? No, no lo está llevando bien. Sí que puede tener la sensación de que aquí quizás no está del todo roto, que hay una posibilidad de que más adelante o después de un tiempo prudencial esto se pueda recuperar, pero ya os digo que yo creo que ni esta persona ni vosotros lo podéis estar llevando bien con esta energía y además porque no es solo el dolor, es hay una sensación de derrota, decir, joder, es que esto parece que no acaba de funcionar, que a lo mejor quizás los términos en los que se ha llevado a cabo el contacto cero han podido ser bastante duros o bastante en ese momento bastante dolorosos y esto pues genera una sensación de no saber si realmente o uno o el otro os podéis acercar o os podéis comunicar o que se hayan puesto un bloqueo bastante importante. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Vamos a seguir a ver qué nos puede decir más sobre esta persona y cómo le está afectando este silencio. Venga, vamos allá. Tenemos el 10 de bastos, tenemos el 10 de espadas. Bueno, chicos, de verdad, esto está siendo una situación muy dolorosa para la persona por la que estáis preguntando. Mirad, fijaros, 10 de bastos, 10 de espadas, as de espadas, rey de bastos y 2 de espadas. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Pues el hecho de no tener esta comunicación para esta persona se hace muy difícil. Y ojo, y algunos me diréis, ostras, porque esta persona fue la que hizo esto. Pero ojo, aquí hay sentimientos que están en juego. A veces las personas podemos mostrar una cara, podemos actuar de una forma determinada, pero ir totalmente en contra de lo que estamos sintiendo en ese momento o no querer mostrarlo. ¿Qué significa? Que, ojo, si habéis tenido, por lo que os comentaba, algún tipo de situación en el que esta persona haya, por ejemplo, desaparecido o que os haya puesto un bloqueo, esto puede determinado por o venir determinado, ya os digo, por un tema de celos, como os había comentado. Entonces, en el fondo, esta persona sí que es una persona que le gustaría comunicarse, pero de verdad lo está pasando bastante mal, pero también lo puede estar frenando, estar manteniendo este bloqueo por la sensación de traición que pueda estar viviendo, sea real o sea motivada un poco por su mente. Pero lo que está claro es que el hecho de dar por finalizada totalmente esta situación, esta persona tampoco lo está viendo del todo claro. Así que si sois vosotros los que le habéis puesto este bloqueo a esta persona lo está llevando francamente muy mal. Muy mal, estamos hablando de sufrimiento, os comentaba, de darle vueltas a la cabeza y que se le hace demasiado complicado, porque me da la sensación con esta carta que esta persona tiene algo que deciros, tiene una verdad que contaros, tiene la necesidad de aclarar cosas, pero en este momento, fijaros, tiene la sensación de que no es el momento o que no tiene la capacidad física para poder hacerlo. Esto cuadraría mucho para aquellos que hayáis bloqueado a esta persona y que esta persona tenga imposibilidad literal para poder hablar con vosotros. Sobre todo si sois personas que a lo mejor tenéis distancia física. Esta persona no lo está llevando para nada bien. ¿Pero por qué? Porque con estas dos cartas, ¿de acuerdo? Es una persona que realmente hay algo que os quiere decir o que quiere comunicar o que necesita que vosotros también os comuniquéis y digáis también lo que está ocurriendo o que le deis una explicación en el caso, ya os digo, que haya sido al revés, que seáis un poco eso, vosotros, las personas que hayáis podido traicionar. Recordar que aquí estamos abriendo un poco la lectura. Entonces al final tenéis una persona que lo está pasando francamente mal, que se le está haciendo muy difícil, ya sea por orgullo, por sensación de traición o porque no tiene la posibilidad de acceder a vosotros, pero sigue siendo una persona que tiene muchas ganas de avanzar, pero no sabe cómo. Fijaros, tenemos aquí este 2 de espadas, una persona con muchísimas dudas de no saber qué camino tomar, si quizás dejar esto
por un tiempo o realmente poder tomar acción. Y además tenemos aquí este 10 de copas y este 8 de espadas. ¿Esto qué nos puede decir? Pues mirar, si es una persona que sabéis que no tiene nada más en su vida o vosotros no lo tenéis, esto me estaría diciendo que el mismo bloqueo que tiene esta persona en este momento y el hecho de la no comunicación, que en este momento realmente no sea, que es mejor si mantener o dejar que esto siga tranquilo durante un tiempo o tomar el camino pues de comunicaros, de comunicarse con vosotros, de hacer o de intentar dar ese paso de alguna manera, superar también los obstáculos y poder, pues eso, transmitiros eso que os quiere transmitir. Pero, ya os digo, tiene muchas dudas, tiene un bloqueo, esta persona no sabe realmente qué hacer. En el caso de que sepáis que esta persona o que vosotros mismos haya familia de por medio, haya otra situación, sí que tenéis que tener en cuenta que esta persona puede estar dudando entre, pese al dolor que puede estar sintiendo, entre si volverse a acercar a vosotros o el hecho, ya os digo, de continuar con su vida en cierta manera, de continuar pues trabajando quizás por algo que también pueda ya tener estable en su vida, ¿de acuerdo? Ya sabéis que vais a tener que adaptar un poquito la situación. En general, ya os digo, no veo que sea una persona precisamente que lo esté llevando bien esta situación, incluso si es esta persona la que ha puesto este cierre o la que ha puesto este contacto cero total. Es un poco como quizás una persona que lo haya podido hacer porque no veía otra opción o porque simplemente podía tener ya muchas dudas o esta situación se le podía estar haciendo muy compleja, tema de celos, situaciones que también pueden no estar del todo claras o que esta persona no tiene la capacidad de poderlas ver con total claridad, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora, vamos a centrarnos un poco en ver qué es lo que va a hacer esta persona. De momento, fijaros que esto le está afectando a esta persona mucho y que la puede estar, ya os digo, dejando bastante bloqueada, con bastantes dudas. Ya os digo, tanto si esta persona ha sido la causante del contacto cero, la que lo ha provocado, o si es la persona que lo ha recibido. Aquí lo que está claro es que esta persona le está siendo muy difícil llevar esta situación y es una persona, ya os digo, que duda y puede estar dudando además entre si esto realmente debería ser un parón o es un parón o si al final sería mejor que fuera una ruptura mucho más definitiva, pero me da la sensación de que esta persona no lo ve claro porque hay algo aquí, hay algo que aclarar, hay algo que no está del todo definido y esto es precisamente lo que puede estar atormentando a esta persona. Vamos a ver qué es lo que hará esta persona. Tenemos aquí el caballero de bastos, tenemos la reina de bastos, tenemos el 5 de pentáculos, tenemos la energía del hierofante, tenemos la carta de la templanza y tenemos la carta del sol. Bueno, mis chicos y mis chicas, a ver, aquí sorprendentemente, porque ya sabéis que no siempre nos aparecen estas cartas, mirad, aquí creo que esta persona finalmente, dentro de esta situación y obviamente de verdad, con estas cartas lo que estáis viviendo es complejo. No estamos hablando de, bueno, llevamos una semanilla, no hemos hablado, bueno, lo he bloqueado porque me he enfadado. No, aquí estamos hablando de un contacto cero con cara y ojos, vamos, de aquellos que ya os digo, vosotros seguramente lo llevaréis mal y de hecho esta carta ya nos aparecía representada para ambas personas dentro de la conexión, pero está claro que esta persona ya os digo que no lo está pasando bien. Pero aquí fijaros que pese a estas dudas, creo que es lo que os comentaba aquí, que esta persona al final hay algo que necesita aclarar. Sea aclararos por algo que haya hecho esta persona o sea que necesita una aclaración por vuestra parte. Es como que aquí hay algo que no se puede quedar parado, que no se puede quedar en la nebulosa. Entonces, al final, esta persona tiene aquí este caballo de bastos, en algún momento va a dar este paso y con esta energía creo que puede ser que no sea algo que vaya a tardar mucho y que finalmente se pueda dar algún tipo de acercamiento o algún tipo de comunicación. Si es una persona con la que en el fondo, y habéis sido vosotros los que habéis bloqueado el hecho de que esta persona se pueda comunicar con vosotros, pero en el fondo sí que queréis que esta persona os aclare algo, yo aquí os diría que quizás sería el momento de desbloquear para que esta persona pueda tener esa posibilidad. Luego ya, que queráis retomar o no retomar, ya es diferente, pero sobre todo si creéis que necesitáis algún tipo de aclaración de esta persona, creo que sería también el momento para poder desbloquear. Tener en cuenta que aquí nos ha aparecido una carta de tiempo. Entonces, tenemos aquí 9 meses.
quizás no se vaya a ajustar a todos, pero sí que para muchos de vosotros esto lo que nos puede decir es que ya llevéis quizás este tiempo y que esto haga que próximamente se vayan a mover estas energías, y si no es así, ya lleváis o lleváis un poquito de menos tiempo, tener en cuenta que tenemos este margen para que esta predicción pueda darse. Así que más que nada para que os hagáis una idea, pero sí que me estaría diciendo que finalmente esta persona se va a movilizar y se va a movilizar con ganas. Se va a movilizar, ya os digo, porque es una persona que se siente muy mal, que esto se le está haciendo demasiado pesado y que al final, fijaros, esta persona, la percepción que tiene es que sois esa persona ideal. Y además, fijaros que puede sentir, o quizás si sobre todo sois vosotros los que habéis puesto estos límites, esta persona que os ve además muy empoderados, muy empoderadas, y que esto le esté generando además una sensación de carencia importante, de echaros de menos también mucho, como una sensación de abandono, y que esto es lo que detone que esta persona decida movilizarse, dar el paso y en muchos casos, ya os digo, contactar, y además que lo haga o que venga de nuevo como con una energía muy pasional. Fijaros que tenemos aquí muchas cartas de fuego representando también esta persona, y esto lo que me puede estar diciendo también es que estáis lidiando con una persona que pueda ser de signos de fuego tipo Aries, Leo, Sagitario, o ya os digo que pueda tener mucho elemento en su carta o planetas muy resaltados como Marte, por ejemplo, dentro, o el Sol, ya os digo, dentro de su carta. Pero sí que me habla de una persona que, ojo, puede ser como muy, ¿cómo decir?, como muy explosiva, tanto para bien como para mal. Y esto también haya sido, en cierta manera, algún tipo, o en cierta manera, de alguna manera, el causante o la causante, ya os digo, de que haya podido ir las cosas un poquito mal. De todas maneras, fijaros, aquí hay algo que se quiere volver a estabilizar, o por lo menos que esta persona viene con el deseo de, pues un poco que le devolváis esta estabilidad, que le devolváis esa sensación de vacío. Esto también me puede estar hablando que vosotros también lo podéis estar vibrando de esta manera, y decir, como esperando un poco a que esta persona dé los pasos para recuperar una cierta estabilidad en función del tipo de estabilidad o relación que tengáis con esta persona. Y al final lo que esta persona va a estar buscando es un poco aclarar, fijaros lo que yo os comentaba aquí, aclarar una situación, ¿de acuerdo? Ya sea porque quizás vosotros hayáis actuado mal, o esta persona, ojo, o ambas dos dentro de la situación, pero sobre todo con un deseo de reconciliación. Ojo, si con esta persona es con la que tenéis esa relación estable y estáis pasando por una crisis importante y haya habido aquí temas que no han estado del todo claros y que por eso se ha puesto este bloqueo, aquí lo que me estaría hablando es que esta persona lo que quiere es recuperaros, en cierta manera sanar, esta sensación de carencia importante que podéis estar teniendo y que ha traído tanto sufrimiento, y poner la comunicación al servicio para poder restaurar esta situación, para que haya una reconciliación. Y además, fijaros, de verdad, chicos, que acabamos con dos cartas súper positivas. Tenemos la carta de la templanza y la carta del sol, que me hablan que esta persona realmente lo que va a hacer o va a intentar es acercarse a vosotros, pero buscando realmente una reconciliación, pues eso, importante, el hecho de que la situación vuelva a mejorar, ¿de acuerdo? Recordar, intentad poner esta lectura también en consonancia con lo que vosotros estáis viviendo, pero sí que me parece muy positivo porque hablaría de una persona que al final lo que intenta es devolver el equilibrio a esta situación, una persona que puede tener muchas dudas y que, ya os digo, vais a tener que colocaros un poco en la posición. Si esta persona, ya os digo, es la que ha actuado mal, va a intentar arreglar esta situación, y si no, si habéis quizás vosotros los que, o habéis sido vosotros los que quizás habéis pinchado ahí, esta persona al final igualmente va a tener ese deseo, porque aquí igualmente a esta persona se le puede estar haciendo muy difícil esta situación, y porque aquí además hay sentimientos involucrados. Hay por lo menos el deseo, ya os digo, de reconciliación, pero sobre todo de aclaración, de poner luz en una situación que se ha podido quedar, pues eso, y que viene ya desde la oscuridad y además con una tristeza muy marcada. ¿De acuerdo? Voy a sacar ahora varias cartas de esos mensajes que ahora, de momento, esta persona con este contacto cero no te podría decir, pero que quizás le gustaría poder decirte. Vamos a ver qué nos pueden decir las cartas. Vamos allá. Mirar,
Fijaros, no puedo acercarme a ti. Bueno, teniendo en cuenta que estamos hablando de contacto cero, es bastante lógica. Esta carta, lo que os he comentado antes, en algunos casos puede ser que sea esta persona la que haya puesto bloqueo, pero ya os digo, en la mayoría yo creo que va a ser por el otro lado, que vosotros seáis los que hayáis puesto un bloqueo bastante férreo y que esta persona tenga y que precisamente lo esté pasando muy mal porque siente que no, que no tiene manera de acercarse. Entonces, si vosotros deseáis que esta persona en algún momento por lo menos le deis la entrada para que pueda aclararos algún tipo de situación, esto es importante que lo tengáis en cuenta porque si lo tenéis o la tenéis bloqueada hasta por el carnet de identidad, es importante que le deis ese margen o que abráis un poco las vías para poder tener la comunicación. Ya sabéis, luego vosotros ya decidiréis lo que hacéis, pero sí que es verdad que aquí hay un deseo de comunicación por parte de esta persona, por lo menos de comunicarse y aclarar, o por lo menos de restaurar o hacer que las cosas mejoren, ¿de acuerdo? Eso tenerlo en cuenta. Uy, mirad. Bueno, tenemos aquí relación tormentosa. Esto pues ya nos está diciendo que quizás es eso, estáis con una situación, una relación con celos, disputas, situaciones también que pueden haber otras personas de por medio y esto también pues hace, ojo, atentos por ejemplo si esto ya os pasa de forma recurrente, por ejemplo con esta persona, que cada cierto tiempo viváis situaciones de este tipo, porque entonces ahí habría que analizar qué es lo que está ocurriendo también, pero sí que me habla de una relación en la que quizás podéis haber dos personas con caracteres muy fuertes y que quizás la parte emocional no se está gestionando del todo bien, o por lo menos por las dos partes, o por una de las partes y esto hace pues que podáis vivir de forma recurrente también este tipo de situaciones. Vamos a sacar otra. Nos aparece, me siento atrapado en mi propia vida. Está sobre todo esta tarjeta, atentos para aquellos que os decía que aquí en este caso sí que estemos hablando de personas que haya, por ejemplo, dobles parejas o personas en medio, porque también quizás el motivo del bloqueo precisamente es el hecho de tener que mantener pues eso, algún tipo de alejamiento y que esto viniera detonado por algún tipo de discusión precisamente por tema de celos o ya os digo, lo más fácil porque haya más personas o una persona, ya te digo, que tenga familia, que tenga que poner esfuerzo en su familia, que no dé el paso y que al final esto pues esté generando tanto sufrimiento en esta persona como en vosotros. Vamos allá. Fijaros, me echas de menos, esta persona, ya os digo, os tiene totalmente en el pensamiento. Es una persona, ya os digo, que no quiere asumir que esto se haya podido acabar y de hecho, ya os digo, si le dais el paso es una persona que va a venir de cabeza con respecto a vosotros. Lo que pasa es que es una persona que ahora mismo yo creo que es que no sabe qué hacer. Fijaros, tenemos te deseo y lo sabes, así que aquí hay mucha atracción también física. Y ojo, porque si esta persona vuelve a la carga, que sepáis que puede venir un poco con esa energía de nuevo, con esa energía de atracción. Pero fijaros, yo creo que para muchos de vosotros también podéis tener esta conexión de fuego con esta persona y de atracción, pero en el fondo la situación que estáis viviendo también os genera mucha carencia. Entonces, atentos con eso, tenerlo también en cuenta, porque esto también es una situación que os puede traer mucha tristeza. Bueno, siento celos, lo sabemos. Sabemos que sientes celos. Mirad, fijaros, es que es muy gracioso. Aquí, chicos, muchos de vosotros, esto, mirad, esta persona os lo haya dicho o no os lo haya dicho, es una persona que lo lleva fatal. Pues ya os digo, una persona muy posesiva o que aquí el tema, sobre todo si hay dobles parejas o personas involucradas o incluso que haya podido haber algún tipo de situación en la, ¿cómo decirlo? Ay, chicos, se me ha ido la palabra. Como de malentendido incluso. Ya sabéis que no todos estaréis en la misma intensidad de nivel de relación, pero fijaros, esto es una persona que no soporta que nadie se os acerque, es una persona que lo puede estar llevando mal y que esto también haya sido el detonante. Ojo, si vosotros no lo habéis bloqueado, que haya sido esta misma persona y que ahora no sepa cómo volver. Esto también tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Pues nada, chicos, lo que sí que podemos ver es que la sensación con estas cartas es que al final esta persona, pese a las dudas, pese a estos sentimientos tan raros, al final va a querer dar algún paso y ya dependerá de vosotros si le abrís la puerta, si no, o si ya os digo, si lo tenéis bloqueado hasta por el carnet de identidad y si realmente vosotros queréis
solucionar o por lo menos tener algún tipo de conversación, quizás ha llegado el momento de abrir un poco las puertas, por lo menos para que esta persona tenga ese acceso. ¿De acuerdo? Yo os lo dejo. Y nada, mis chicos, mis chicas, ahora sí llegamos al final de la lectura. Espero de verdad que os ayude, que os haya gustado. Y nada, que paséis una feliz noche y nos vemos muy, muy pronto. Y sobre todo, gracias a todos vosotros por todos vuestros comentarios, por compartir vuestras experiencias y por el apoyo que me dais y sobre todo el cariño que me dais cada día. Un abrazo inmenso. Nos vemos muy, muy pronto. Adiós. Bienvenido, opción número 2, si has elegido este canto de río, lo vamos a dejar por aquí, en el rincón, ya sabéis, de pensar de las calabazas. Vamos a utilizar para vuestra lectura este tarot, el tarot de los amantes de Chris Balder, que es un tarot a mí personalmente que me gusta mucho, me gusta además mucho la mitología, pero antes de utilizarlo lo vamos a dejar aquí apartado, porque ya sabéis que lo que vamos a intentar ver en este interactivo sobre todo es temática de contacto cero, personas que no tengáis comunicación, que parece que o esta persona vosotros hayáis desaparecido de la faz de la tierra, y lo que vamos a intentar centrarnos es en ver cómo lleva a esta persona realmente este contacto cero, cómo lleva el silencio, qué es lo que hará, si realmente esta persona se va a movilizar y también si quiere deciros alguna cosita. Entonces esto es lo que vamos a ver y para esto vamos a utilizar primero este oráculo. Recordaros también que hace unos días hice un vídeo revisión de tarots y oráculos bastante variados, así que si os gusta este oráculo, echadle un vistazo al vídeo porque lo tenéis allí, ¿de acuerdo? Si mi editor se acuerda, os pondrá por aquí un enlacito para que podáis ir al vídeo para aquellos que os gusten o que os interesen, ¿de acuerdo? Ahora sí, opción número 2, vamos a centrarnos en la energía, en vuestra conexión, qué es lo que ha pasado, qué energías se están moviendo para llegar también a esta situación de contacto cero, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué nos tiene que decir el oráculo. Vamos allá, relájate. Respira profundamente y concéntrate en la energía de tu persona especial. Venga, vamos allá. Bueno, madre mía, aquí ha habido energías bastante potentes. Tenemos la energía del enfado, la cólera, cabreo. Tenemos la energía o la carta de las revelaciones. Tenemos la energía de los retrasos. Madre mía, y tenemos la energía de la tristeza. Bueno, aquí ha podido haber una situación un poco compleja, bastante compleja. Fijaros que ya abrimos con la carta del enfado, de la cólera y además asociada a esta carta, la carta de las revelaciones. Dejarme que me coloco porque esto son energías potentes. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Pues que me da la sensación de que aquí lo que ha podido provocar el contacto cero al fin y al cabo es una situación que ha provocado mucho enfado, pero que viene sobre todo determinada por cosas de las que nos hemos podido enterar. Ojo, o que nos hemos podido enterar, en este caso vosotros, o que haya sido esta persona y que esta persona pues haya explotado. ¿De acuerdo? En este caso, igualmente, fijaros que además tiene una cierta resonancia con la opción también número 1. Al final es una situación que está haciendo que esto no se esté arreglando de alguna manera, que haya un retraso también bastante importante o, ya os digo, situaciones en las que en principio deberían haber ido las cosas de una manera determinada, esto al final se retrasa continuamente y al final uno empieza a darse cuenta de que, oye, que esto no tira para adelante y esto al final provoque ya un enfado y un cabreo que digas, bueno, mira, es que hasta aquí hemos llegado, Mari Carmen, ¿de acuerdo? Es una expresión que utilizamos aquí en España, pero es un poco esta energía. Y con la carta de la tristeza, pues al final, después de todo este enfado y seguramente si aquí no ha habido ningún tipo de comunicación o no se han podido arreglar las cosas, pues al final queda una sensación de tristeza importante, una herida emocional y una sensación de vacío también que parece que perdura. Esto en sí me estaría diciendo que aquí también podemos hablar de una conexión en la que ambas personas podéis haber adoptado posturas muy concretas y que al final pues eso hayan salido cosas a la luz o ya os digo con la carta de las revelaciones puede ser que os hayáis enterado de algo que no os haya gustado y que esto haya sido un detonante también importante o que precisamente en un momento dado en una situación de mucho enfado o de un choque bastante importante al final se hayan dicho cosas que quizás no se querían decir y que esto se haya quedado como parado en el tiempo, que no haya habido movimientos y que al final esto genera una sensación, pues eso, de tristeza bastante importante, de ver que las cosas al final no se ponen en movimiento. Así que
vamos aquí, bueno, o ya os digo, el hecho, pues eso, de que estáis totalmente sin comunicación. Vamos a dejadme que voy a colocar aquí las cartas para que nos acompañen y también pues si las tenemos que ir recuperando porque ya os digo, nos pueden dar información complementaria. Vamos ahora sí con el tarot y ahora nos vamos a centrar sobre todo en tu persona especial. Lo primero que vamos a intentar ver es realmente cómo le está afectando a esta persona el silencio que hay en esta conexión, independientemente de que hayáis sido vosotros o esta persona la que haya puesto quizás aquí el bloqueo, ¿de acuerdo? Ya sabéis, vais a tener un poco que adaptarlo a vuestra situación porque somos muchos y no siempre va a haber todas las mismas situaciones detrás, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver cómo le está afectando el silencio o este contacto cero a tu persona especial. Vamos allá, vamos a empezar. Tenemos aquí, fijaros, el 2 de pentáculos, tenemos el 5 de flechas, 5 de espadas, tenemos el 6 de pentáculos, príncipe de bastos, tenemos la carta de la contemplación o carta del ermitaño y tenemos la carta de la justicia. Bueno, me da la sensación de que aquí en esta situación podéis estar ambas personas muy enrocadas en esta decisión de tomar el contacto cero. Aquí lo que veo sobre todo, fijaros, o podéis haber estado lidiando, y ahora voy a abrir un poquito la lectura. Mirad, aquí podemos estar hablando de una persona que en este momento tenga ya muchas dudas. Una situación en la que ya os digo, con el 5 de flechas, esto podemos abrirlo de varias maneras. Una persona que tenga abierto el camino, que tenga otras posibilidades, que aquí vosotros os hayáis enterado, que os hayáis dado cuenta de esta situación y que al final la cosa haya podido detonarse. Fijaros que de momento no veo cartas totalmente de corte, pero sí me habla de una situación en la que incluso esta persona pueda ver que no hay una situación equilibrada, que al final se sienta una derrota bastante importante precisamente por esta razón. Esto también tenerlo en cuenta si sois personas que, por ejemplo, estáis ambas personas, por ejemplo, con pareja y aquí hay imposibilidad, que también hayáis llegado a esa situación en la que quizás una persona o la otra se haya dado cuenta que esto no se mueve, que hay continuamente esta inestabilidad y que al final, pues eso, que digas, bueno, pero yo no quiero quedarme o mantenerme en una situación en la que siempre voy a recibir las migajas, así que ya sabéis, lo podéis aplicar por una persona, por parte de una persona o por la otra. Pero sí que hay como una cierta sensación, de acuerdo, dentro de la situación en que se ha actuado mal o que se han recibido las consecuencias de que la otra persona haya actuado mal, ¿de acuerdo? Y esto es lo que ha podido detonar, ya os digo, esta cólera, ese momento en el que tú te das cuenta y dices, jolines, esto no puede seguir así. De todas maneras, esta persona, deseos quizás tanto, ya os digo, de querer movilizarse, pues me da la sensación de que no, porque con estas energías y con este príncipe de bastos es como el hecho de cuando uno toma conciencia y está dispuesto a mantenerse un poco en esa situación en la que, o en esa opción en la que estaba. Y además con la carta de la contemplación y con la carta de la justicia, es un poco cuando uno llega a la conclusión o cree que lo mejor que se puede hacer es dejar esto frenado. Fijaros que la carta del ermitaño, de la contemplación, es ese momento en el que uno tiene que reflexionar, en el que uno tiene que mirar atrás y empezar a ver qué es lo que ha estado pasando en su vida. Si esta persona no ha estado haciendo las cosas bien, lo que tiene claro es que aquí se le ha impuesto a esta persona el hecho de la soledad. Fijaros que tenemos la carta de la justicia, una decisión totalmente mental, una decisión de decir no, hasta aquí. Y es un poco como si muchos de vosotros, y sobre todo con esta persona, hayáis vivido durante bastante tiempo, un tiempo bastante largo, ya os digo, una situación en la que quizás no había compromiso, porque aquí una sota de bastos no me está hablando de eso, de una relación en la que tú dices, wow, voy a ponerlo todo, sino más bien relaciones que pueden ser intermitentes, que vengan, que haya comunicación, pero que al final no se acaben de definir, y situaciones que en el fondo no son del todo justas, no son aquello que esperaríamos y que traen muchísima inestabilidad. Entonces yo creo que aquí al final el tipo de discusión que ha podido haber es precisamente por esa sensación de que al final los deseos que una persona o la otra puede tener siempre se dejan para más adelante y no se define nada. De todas maneras, esta persona
Esto sí que lo tiene claro, no es una persona que tenga dudas sobre por qué ha podido ser el motivo o por qué habéis podido llegar a esta situación y además, pues ya os digo, cree que hasta cierto punto la decisión que se ha tomado o la situación en la que estáis pues tiene ese punto de justicia y además precisamente que viene determinado por eso, porque ya es una situación que podéis arrastrar desde hace bastante tiempo y esta persona lo tiene, digamos, lo tiene asumido y lo tiene claro de forma consciente, pero de todas maneras sigue marcando un poco esa sensación de decir, bueno, mientras no se pueda tener definido qué es lo que realmente se va a hacer y para no generar o seguir generando pues al final una situación que está totalmente desequilibrada, pues quizás lo mejor es poner tierra de por medio, poner tiempo de por medio y ver si realmente se puede llegar a una resolución justa para ambas partes. Intentar poner justicia. Entonces, en algunos casos podéis estar viviendo ese tipo de situación. Esta persona, ya os digo, si es esta persona la que ha puesto el bloqueo, esto me estaría diciendo que lo ha hecho desde un punto de vista muy racional y sobre todo porque veía claro que esta inestabilidad y esta sensación de injusticia no era buena ni para esta persona ni para vosotros. Y si habéis sido vosotros, pues es un poquito esa misma situación. Si estabais viendo que esta persona era una continua duda o que no se comprometía o que al final siempre podíais sentiros pues esta sensación de traición continua, pues al final es un poco el decir, bueno, cortamos, dejamos esto un poco atrás, que pase el tiempo y el tiempo pues ya se irá definiendo, ¿de acuerdo? Pero sí que comporta esa decisión que se puede tomar un poco por impulso, por decir, mira, es que ya no puedo más. Vamos a ver. De hecho, para algunos de vosotros, fijaros que teníamos aquí esta carta de las noticias, es muy probable, ya os digo, que haya sido precisamente porque os hayáis podido enterar de alguna situación, ¿de acuerdo? Que os hayáis dado cuenta que precisamente que la situación que quizás teníais podía haber otras personas involucradas, situaciones bastante injustas también para vosotros y que esto haya detonado precisamente esta situación de corte o de alejamiento bastante importante o de silencio. Con la carta del ermitaño ya sabéis que es una carta obviamente también de silencio. Vamos a sacar otra línea. Tenemos aquí la carta del poder. Tenemos la carta del juicio. Tenemos la carta del sacrificio. Tenemos la carta de la magia. Fijaros que están saliendo muchos arcanos mayores. Tenemos la carta del despertar y tenemos la carta del 5 de copas. Mirad, lo que sí que os puedo decir claramente es que aquí el tipo de conexión que tenéis es una conexión fuerte. No estamos hablando de una conexión que no suponga realmente una relevancia, una importancia tanto para vosotros como para esta persona. Para esta persona realmente aquí el problema puede ser que esta persona tenga que tomar decisiones y cuando digo decisiones me refiero a ser o empezar a ser conscientes o sobre todo para la persona con la que estáis lidiando ese momento en el que uno tiene que definirse, en el que uno tiene que salir ya de tanta suspensión, sacrificio, de dejar algo parado, algo que se está retrasando mucho porque no se le da la vía. En algunos casos, si es una persona con la que, por ejemplo, ya tenéis dificultades para reencontraros o que sí que teníais contacto, pero parecía que esta persona podía poner muchos límites siempre a la hora de veros, esto lo que me estaría diciendo, ojo, si es una persona que pueda ya tener algún tipo de relación en su vida, que haya sido una persona que haya sacrificado ese reencuentro, el hecho de poder veros, de poder dejar fluir esta situación precisamente por esta razón. Al final sí que es una persona pues que siente que se tiene que sacrificar, que se siente también sacrificada en este sentido y que al final la mejor opción, esta persona ya os digo, puede tener mucho la sensación de que quizás en la situación en la que estáis la mejor opción es dejar esto parado, que incluso el reencuentro o el hecho de volver a comunicaros, lo mejor sea dejarlo de momento suspendido porque quizás aquello que ha provocado la discusión aún no se ha solucionado, sigue existiendo la causa que ha provocado todos estos problemas y esto hace pues que de momento dar algún paso sea bastante inviable. De todas maneras, fijaros, esta persona lo lleva mal porque siente pues una sensación de pérdida importante, porque hay una parte de esta persona que pese a que no esté haciendo movimientos, incluso si vosotros habéis puesto el bloqueo, hay una parte de esta persona que sí que le gustaría
poder definirlo de otra manera, poder iniciar, poder acercarse a vosotros. Fijaros qué carta tan bonito, la carta de Cupido y Psique, que de hecho este mito es el que da nombre al canal que estáis viendo. Y es un poco ese momento en el que uno se deja llevar, en el que uno abre también un poco ese corazón, ese momento también en el que uno se da cuenta realmente de aquello que quiere conservar en su vida y por lo tanto poner todo el esfuerzo en hacer que eso funcione. Pero esta persona, fijaros, en posición central con este colgado, en este momento entiende que no es el momento, ¿de acuerdo? Y no solo que entienda que sea el momento, sino que también comprende que vosotros, si sois los que habéis puesto el bloqueo, entiende que vosotros también lo hayáis puesto porque esta persona de momento no tiene la manera o no quiere, ojo, depende de la situación, de poder hacer que las cosas cambien. Y esto puede ser que se haya ya, digamos, llevado durante largo tiempo y que en muchos casos precisamente el hecho de que vosotros también sepáis que esto finalmente no tengáis claro si se va a dar de otra manera haya detonado pues la situación que tenéis. De todas maneras, es una persona que lleva mal, ya os digo, este silencio, es una persona que se siente triste, es una persona que si sois vosotros los que habéis puesto lo que sería este contacto cero, pues yo creo que en muchos casos sí que es una persona que ha podido tomar o esté tomando conciencia real de lo que significáis para él o ella, pero por otro lado es una persona que aún no tiene ese valor o esa capacidad de poder moverse o de querer moverse porque haya situaciones que haya primero que solucionar. ¿De acuerdo? Esto es importante porque pese a las discusiones que hayáis tenido, sí que hay, fijaros, con esta carta de la tristeza y el 5 de copas, un componente de tristeza bastante importante, de pérdida a nivel emocional, de la sensación de decir, jo, es que he perdido o estoy perdiendo algo realmente importante. Ojo, para esta persona es esa sensación la que tiene, tanto haya sido por acción o por omisión, porque esta persona haya hecho algo que os haya podido hacer daño y os hayáis enterado, como el hecho de que realmente vosotros al final os hayáis dado cuenta de que quizás esta persona lo que no estaba accionando era el cambio real para poder estar con vosotros, quizás. Y al final, por una cosa o por la otra, que al final hayáis acabado ambas personas en esta situación. Lo que sí que os puedo decir es que esta persona tampoco lo está pasando bien. No es, digamos, cuando digo que no lo está pasando bien, a lo que me refiero sobre todo es que no es una persona, vamos, que esté viviendo la vida alegremente o feliz. No, se siente mal por lo que está ocurriendo. Incluso si es esta persona la que ha puesto el bloqueo. ¿Pero por qué? Porque puede tener, primero, podéis estar lidiando una persona con un poco con esa energía o de ser una persona muy sacrificada también, o de ser una persona también de estas que vibran un poco en el victimismo. Que si ya tiene una situación en su vida o tiene que hacer cambios para acoplarse, digamos, a vosotros, que sea una persona que diga, guau, es que no puedo, la vida es muy complicada, yo solo te puedo ofrecer esto, y que en vez de accionar el cambio sea una persona pues que se quede un poco en esta energía y que esto al final pues traiga problemas. Sea por acción o sea por omisión, al final el resultado es que esta persona tampoco se siente bien porque sí que hay aquí una conexión importante, sí que hay en el fondo esa sensación de decir, jolines, es que eres importante para mí, aquí tenemos muchos arcanos mayores, pero por otro lado veo una persona pues que no acaba de arrancar, que no acaba de decir, bueno, pues si realmente tú eres importante para mí, voy a poner todo el pollo en el asador, voy a ponerme a actuar. Y al final pues esto lleva pues eso a una situación pues de tristeza bastante profunda. Vamos ahora a centrarnos en qué hará. Esta persona se va a movilizar. De momento ya os digo que veo más bien una persona bastante frenada. Sí, que puede tener ilusiones, que tiene esta conexión con vosotros, pero una persona que al final, de cierta manera, es como si os estuviera sacrificando. Y si ha hecho cosas mal esta persona y vosotros os habéis enterado, una persona que está más bien en modo victimista y que aún no es del todo capaz de asumir su responsabilidad. Esto también me podría estar hablando. Una persona que parece que no está dispuesta, incluso en algunos casos, a reconocer la verdad. Y esto también sea un problema, pero que en el fondo le duela el hecho de que estéis así. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué es lo que va a hacer esta persona. Tenemos aquí la reina de bastos. Tenemos la carta, fijaros, la carta de la opresión, con la torre. Tenemos el príncipe de copas. Tenemos el 8 de copas.
tenemos el 8 de bastos, tenemos el 9 de copas y dejarme que quiero sacar, y tenemos la carta de la fuerza. Déjame que quiero sacar una carta más. Vale, bueno, mirad chicos, en este caso, ¿qué es lo que va a hacer esta persona? Bueno, aquí, a diferencia de la opción número 1, creo que puede haber algunos obstáculos. Yo sé que algunos de vosotros elegís las dos opciones. Cuando elijáis las dos opciones y a veces varían, quedaros sobre todo con los matices y adaptarlos, sobre todo porque si no podéis acabar con un poco de lío, ¿de acuerdo? Sobre todo cuando elegís varias. Aquí al final, ¿qué es lo que tenemos? Pues mirar, aquí esta persona al final es muy consciente de que la situación está muy complicada. Aquí hay algo que se destruyó además de una forma muy rápida, con una bronca en muchos casos. Fijaros, la carta de la opresión es esa situación que te viene un poco de forma inesperada, que no te esperas. Yo creo que si sois vosotros los que rompisteis esta situación, a esta persona le pudo venir un poco como un jarro de agua fría porque no se lo vio venir. Si esta persona hizo algo malo y os enterasteis, yo creo que esta persona no era consciente de lo que podía llegar a pasar. Entonces, fijaros que esta persona a vosotros os puede ver en una postura muy fuerte, mirando directamente a lo que ocurrió. Es como que esta persona sabe que vosotros eso de perdonar fácilmente, y sobre todo si ha sido grave, como que va a ser difícil. Entonces es una persona que sí que le gustaría acercarse a vosotros, venir un poquito en son de paz en algunos casos, pero tampoco es que lo tenga claro. Sobre todo, ya os digo, en el caso de que seáis vosotros los que hayáis impuesto este bloqueo y hayáis dicho, mira, no quiero nada más. En cierta manera, esta persona lo ve complicado, ¿de acuerdo? Y en cierta manera lo que está intentando es respetar también vuestro deseo y sobre todo mantenerse un poco pues aparte, a intentar poner su fuerza de voluntad en el hecho de decir, bueno, miraros desde lejos. Esto ya os digo, esto sería en el caso de que vosotros, de cierta manera, hayáis sido los que habéis provocado este bloqueo. De momento veo una persona, ya os digo, que sí que puede tener el deseo de acercarse a vosotros, pero que creo que de momento, por lo menos, porque aquí fijaros que no nos han hablado de tiempo, puede haber un tiempo por delante en el que esta persona de momento no se lo plantee, que esté muy pendiente, eso sí, de vosotros, si tiene la capacidad de poder veros de lejos para ver si con el tiempo puede llegar ese momento adecuado para que esta persona se movilice a hacer ese mensaje. Pero quizás ahora mismo esta persona la ve un poco como más reticente al hecho de acercarse a vosotros porque lo que vivisteis seguramente pudo ser difícil y pudo ser algo bastante incluso traumático, algo en el que se dijeran cosas quizás que fueron bastante fuertes. Si es al revés, si es esta persona la que ha podido salir un poco en huida o la persona que ha impuesto este bloqueo y sobre todo por esta situación, por dudas, por lo que comentábamos, sí que es verdad que aquí en este caso, con esta reina de bastos y esta carta de la torre, ya aquí cambiaría un poquito el mensaje. Aquí en cierta manera también os estaría diciendo que esta persona también es muy consciente en cierta manera de la situación que ha dejado, que esta persona considera que lo mejor, precisamente porque esta persona quizás no se podía mover, lo mejor era dejar caer esta situación, pese a que, ya os digo, es una persona a la que le atraéis mucho. Entonces es un poco más o menos la misma situación. Es una persona que en este momento quizás cree que no es el mejor momento, que está un poco, digamos, como un poco bipolar, diría yo, con esa sensación de, ay, es que no sé qué hacer. Por un lado hay una parte de esta persona que os desea mucho, que siente mucha atracción, y ojo, porque puede ser de esas relaciones también un poco tormentosas con estas energías tan potentes, pero que también sea una persona quizás que en este momento la parte pasional sí que sea algo que os podría ofrecer, pero la parte emocional quizás no tanto, el hecho de ofreceros algo mucho más serio. Entonces, tenerlo en cuenta, porque estas cartas también lo que me estarían diciendo es que quizás de momento se vaya a mantener esta persona un poco de momento alejada, ¿de acuerdo? Como mirando un poco si ver el momento adecuado también para dar algún tipo de paso o no. Aquí fijaros, a diferencia de la opción número 1 que hemos visto, allá hay un movimiento muy claro. Aquí yo veo una persona que podría dar algún tipo de movimiento, pero ojo, ojo, porque tampoco creo que saliera del todo bien. Podría ser difícil que hubiera algún tipo de ofrecimiento en un primer momento, pero que luego al final emocionalmente esta persona no se quisiera involucrar y solo se quedara en la parte quizás
pues eso, más física, y esto pues al final generaría de nuevo una especie de alejamiento, el hecho de miraros un poco de lejos. Entonces, aquí cuidado porque quizás aún no es el momento adecuado como para hacer ese tipo de movimientos. Creo que esto del hecho de mantenerse un poco esta persona alejada viene del hecho, pues lo mismo, que aquí habéis vivido una situación bastante, pues eso, bastante, que ha podido ser bastante traumática o bastante dura, y esta persona, ojo, también puede pensar que el hecho de el hecho de venir y ofreceros algo que vosotros tampoco estaríais muy dispuestos. Entonces, al final es una persona que yo creo que va a mantener un poco la prudencia, sí que va a ponerle voluntad, sobre todo al hecho de estar observando. Yo creo que, fijaros, pese a que estéis en esta situación y pese a que tengamos el ermitaño, si es una persona que ya os digo que si puede, os observa de alguna manera. Como pueda, pero lo hace. Es como que no os quiere perder del radar. Pero aquí hay algo, ya os digo, algo que pudo, pues esto, con la cólera, pudo ser una discusión muy potente o una situación que detonó algo de forma tan rápida que esto pues sea un poco complicado o difícil también de volver a recuperar. Así que tenerlo en cuenta. Vamos a sacar ahora. Uy, chicos, dejadme que las he puesto antes del revés. Vamos a barajar las cartas y vamos a ver si tiene algún mensajito esta persona que darte. Fijaros que en la opción número 1 sí que he visto un movimiento más rápido. Aquí es un poco esa sensación de decir, wow, es que lo que ha pasado ha sido bastante potente y es como que decir, bueno, me acerco, puede ser una persona que también, ya os digo, igual que con este 2 de pentáculos, que esté dudando y que no sepa si mostrar sus cartas. Entonces, hasta que esta persona yo creo que no defina el qué, es por la razón por la que va a estar un poco manteniéndose de momento a distancia, ¿de acuerdo? Vamos a sacar a ver si os quiere dar algún mensaje. Vamos a ver. Vamos a ver. Tenemos, llegaste a mi vida en el peor momento. Bueno, esto hay personas que lo dicen siempre, ¿eh? Tenerlo en cuenta. Pero bueno, aquí lo que nos estaría diciendo es un poco lo que os comentaba, esa sensación de que esta persona siente que no tiene poder de actuar, o ya os digo, que ya tenga algún tipo de situación en su vida, algo que no puede desmontar, o situaciones bastante adversas que hacen que esta persona no pueda poner todo de su parte. Y que al final, pues eso, dentro de ese tipo de situaciones, pues que al final haya una situación que explota, que quizás no haya sido una persona del todo sincera a la hora de hablar de su situación y que esto fuera el detonante de que las cosas fueran realmente mal. Esta persona, pues al decirte eso, lo que estaría diciendo es que quizás si hubieras aparecido en otro momento de su vida, las cosas se hubieran desarrollado de otra manera, pero que ahora es un poco como una justificación de cómo está la situación. Vamos a ver. Bueno, contacto cero. Esta persona tiene claro que lo que está haciendo o lo que está viviendo es contacto cero, ¿de acuerdo? Es como que, fijaros que teníamos aquí la carta del ermitaño. Es como que esta persona sabe que lo mejor quizás por el momento es mantenerse en esa situación. Sea, aunque lo esté pasando mal, ¿eh? Y aunque ya os digo, aunque seáis vosotros los que hayáis puesto en esta situación, en cierta manera esta persona siente que quizás en este momento es lo mejor, porque a lo mejor habéis llevado a una situación ya demasiado compleja. Tenemos aquí, no soy libre para estar contigo. Esto quizás no va a resonar para todos porque no todos estaréis en la misma situación, pero en muchos casos es lo que os comentaba, una persona que se siente atada a algún tipo de situación. Esta persona de momento no sabe cómo actuar, cómo gestionar, y esto también puede estar haciendo que vosotros también os podáis sentir hasta cierto punto también traicionados y esto haya detonado pues la situación que estáis viviendo en este momento. O que precisamente el problema venga precisamente por el retraso, que parece que, imaginaros ese tipo de situaciones en el que esa persona te dice sí, de aquí a un tiempo, y el tiempo va pasando y a ti te van saliendo canas y parece que nunca llega, pues un poco esa sensación. Tenemos aquí problemas familiares, así que atentos, porque puede ser que esto haya venido por eso, o situaciones de pareja de esta persona que pueda tener familia, o por situaciones o bloqueos, que haya dificultades que vengan desde el ámbito familiar de esta persona que impiden que esta relación se pueda llevar de la mejor manera. Ojo, porque en algunos casos también, imaginaros, si sois pareja de esta persona, que sea la parte familiar la que está provocando disrupciones o distorsiones dentro de la relación, que os hayáis enterado, por ejemplo, vosotros de algo y que se haya montado
la guerra mundial y que al final esto, pues al final haya hecho que estéis en esta situación, incluso si sois pareja de esta persona. Vamos a ver. Tenemos mi máscara es la frialdad. Esto, mirar, me cuadra sobre todo por lo que os comentaba. Si esta persona, eso, estáis lidiando con una persona muy fría o que no manifiesta sentimientos, lo que sí que tenéis que tener claro, sobre todo con este 5 de copas, es que en el fondo a esta persona le duele esta situación. Ojo, otra cosa es lo que os muestre, pero la realidad es que esta persona, a esta persona, esta situación le trae por la calle de la amargura y le produce dolor emocional, ¿de acuerdo? Yo creo que es una aclaración, sobre todo para aquellos que digáis, bueno, es que al final esta persona siempre me trata, pues eso, como si no le importara. Y fijaros que tenemos aquí el 5 de copas y aquí también tenemos la carta de la tristeza, así que nos lo estaría un poco marcando. Y fijaros, de nuevo, no estoy dispuesto a mostrar mis sentimientos o no estoy dispuesta a mostrar mis sentimientos. Fijaros, aquí tenemos estas dos cartas y es lo que os he comentado antes. Me da la sensación de que esta persona, en el momento en el que tuvisteis este tipo de discusión o hubo este tipo de problema, yo creo que se pudieron decir cosas también muy gordas, tanto por parte de esta persona como seguramente por vuestra parte. Entonces puede ser, fijaros con la carta que teníamos aquí del poder del emperador, también una persona, ojo, muy orgullosa y que precisamente por eso esté frenando el hecho de que se pueda acercar esta persona o incluso pedir disculpas. Entonces, una persona que en este momento quizás no está tan dispuesta a precisamente a mostrar, aunque ya os digo, es una persona que le gustaría, pero que lo está frenando también por orgullo. Entonces, tenerlo en cuenta porque por un lado puede ser una persona, ya os digo, que sí que os observe, pero que no dé el paso y que sea también un poco, fijaros, este 8 de bastos y el 9 de copas, es también el 9 de copas esta carta que nos habla un poco de una persona muy huevona, como muy egoísta, que digas que no, me mantengo en mi postura y me mantengo alejada por no reconocer quizás algo que pudo hacer mal o una situación que se ha estado desarrollando de la peor manera. Entonces, tenerlo en cuenta. Ya os digo, quizás es una persona que no se está mostrando mucho y que seguramente lo puedo estar haciendo un poco por orgullo, por decir, no, me quiero salir con la mía. ¿De acuerdo? Y nada, mis chicos, mis chicas, ahora sí llegamos al final. Me despido de todos vosotros, espero de verdad que os haya gustado, que os ayude, sobre todo, que ya sabéis que ese es el principal fin de las lecturas. Yo recomendaría, ya os digo, con esta situación que esto creo, fijaros con la carta del retraso, que esto puede tardar aún en desarrollarse, que de momento esta persona veo la situación bastante paradilla, pese a que, ya os digo, os observa y nada, ir viendo también cómo va evolucionando. Daros además, chicos, las gracias de verdad por todo el cariño y por todo el apoyo que me dais siempre. Ya somos más de 10.000 y aún estoy alucinando y de verdad este canal no sería un canal y no sería lo que es si no fuera por vosotros. Así que de verdad, mil gracias de todo corazón. Y nada, nos vemos muy pronto, cuidaros mucho y adiós.